Punto 3, física de preparatoria, movimiento uniformemente acelerado. Bien, continuando con esto de la cinemática, vamos a ver ahora lo que sería el movimiento uniformemente acelerado. Vamos a ver lo que se refiere a la aceleración. Ya platicamos sobre lo que es el movimiento uniformemente rectilíneo. Ya nos dimos cuenta primero que el movimiento uniformemente rectilíneo habla de lo que sería recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Pero esto no sucede de manera natural. Esto siempre tiende a ser, de acuerdo con lo que nosotros podemos observar, iniciar un movimiento partiendo de una estática, partiendo de cero, de que no se mueve, hasta adquirir una cierta velocidad. El equilibrio es que la velocidad se mantenga constante o que no haya velocidad. Pero para alcanzar ese equilibrio, obviamente tenemos ahora que calcular lo que sería cuánto tarda en tener esta velocidad, la distancia que recorre y demás. A eso es a lo que llamamos aceleración. Ahora, vamos a ver los pasos que debemos seguir en todo proceso de solución de la física. Primero, debemos tener lo que se llaman datos. Primero los datos, para saber de qué se trata todo el asunto, ver todo lo que nos dan en el problema. Segundo sería conversión. Si es necesaria la conversión, haremos la conversión. Si es necesario porque, tenemos un sistema de unidades, puede ser el sistema inglés o puede ser el sistema internacional de unidades. Si no están en las unidades de ese sistema, entonces las convertimos. Ahora, si los maestros o las indicaciones del problema nos piden otro tipo de situación, haremos la conversión al final. Pero en principio trabajaremos con el sistema internacional o con el sistema inglés de acuerdo a lo que nos den. Después sería tener las fórmulas. Y las fórmulas nos van a llevar, si es necesario, a un despeje. Después de despejar la fórmula, hacemos sustitución de datos, que sería el número 5, sustituir. Y operar. Después tendremos, obviamente, los resultados. Estos son los 6 pasos que vamos a seguir para cualquier problema que se nos plantee. Las fórmulas las debemos conocer perfectamente. Eso es algo que debemos tener muy claro de cada uno de los problemas en el caso de la física. Y con estos 6 pasos podemos resolver nuestros problemas sin ningún problema, valga la redundancia, ¿no? Sin ningún problema podemos hacerlo. Bien, borrando ahora lo que sería esto, vamos a partir de entender la aceleración como el cambio de velocidad que sufre un cuerpo cuando, obviamente, en un tiempo dado se da este cambio. Esto es la relación del cambio de velocidad entre el tiempo que se tarde. Si hablamos de un cambio de velocidad, estaríamos hablando entonces que la aceleración sería una velocidad final menos una velocidad inicial entre el tiempo que se tarde. Esto también lo podemos poner como variación de velocidad sobre el tiempo que se tarde. Podríamos decir que también es variación de tiempo. La velocidad, de acuerdo con esto, sabemos que es metros sobre segundo y el tiempo se da en segundos. Y tenemos ahora una fracción dividida por un entero. Colocamos un 1 abajo y las unidades van a ser metros sobre segundo cuadrado. Esas son las unidades de la aceleración. Sabemos que las unidades de la velocidad son metros sobre segundo, de acuerdo al sistema de unidades internacional de unidades. La distancia se debe dar en metros y el tiempo se debe dar en segundos. Para tener entonces ahora nuestras unidades perfectamente clasificadas, decimos que las fórmulas de la aceleración son aceleración igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo.
La distancia es igual a la velocidad inicial, por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. O algunos maestros ponen más 0.5 aceleración por tiempo al cuadrado. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Y por último es velocidad final menos al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Casos de algunas fórmulas en libros que vienen de Estados Unidos, esto lo ponen como S, todo lo demás normal, esto lo ponen como S, o algunos lo ponen como X, no importa. Nuestras fórmulas van a ser estas, que son las que vamos a necesitar de manera común. Esto es para tener claro qué es lo que tenemos que resolver, cómo lo vamos a resolver. De entrada les voy a decir, normalmente vamos a tener cuando menos 3 datos. Nos los pueden dar directos o nos los pueden dar indicados. Nosotros tendríamos que deducir algunos de ellos. Esto si ya lo tenemos por ahí anotado o claro, vamos entonces a tratar de resolver algunos problemas, que sería, por ejemplo, un problema que nos puede hablar de encontrar la aceleración y la distancia que recorre un vehículo. Y nos dicen que un vehículo parte del reposo y alcanza una velocidad de 100 km por hora en un tiempo de 8 segundos. Pregunta, ¿cuál es la aceleración y cuál sería la distancia que recorre? Los problemas los tendremos que leer. Normalmente yo les recomiendo 2 veces. En la primera para saber de qué se trata, porque puede ser cinemática, estática, dinámica, hidráulica, cualquier otro tipo de situación de física. Y ya que sabemos de quién se trata, entonces vemos qué datos nos dan. Y nos dicen que un auto parte del reposo. Si parte del reposo, su velocidad inicial sería 0. Y estos son mis datos. Primero mis datos, 0 metros sobre segundo, porque es el sistema que yo voy a trabajar. Y me dice que alcanza una velocidad, esto sería su velocidad final, de 100 kilómetros por hora. En un tiempo de 8 segundos. Y me preguntan la aceleración y me preguntan la distancia que recorre. Y bien, la primera condición es que yo tenga mis datos en las unidades que el sistema me pide. Y veo que mis 100 kilómetros por hora no están en lo que yo necesito. Porque los kilómetros por hora deben estar en metros sobre segundos. Por lo tanto, hago la conversión de 100 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Y 100 kilómetros por hora a metros sobre segundo sería, haciendo la conversión, 27.70. Vamos a usar 3 decimales. Normalmente usamos 2 o 3 o 4 decimales. Aquí vamos a usar 3 decimales. Sería 27.778 metros sobre segundo. Ya estoy en el paso 2. Conversiones, tiempo está en segundos, la velocidad inicial está en segundos, no tengo problema. Bueno, de ahí me voy a mis fórmulas. Y las fórmulas que yo tengo, obviamente, analizo cuáles serían las que necesito y saber cuál es la que tengo. Si recuerdan ustedes sus fórmulas, la primera de ellas dice aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Tengo los 3 datos que me van a permitir hacerlo. Entonces digo, aceleración va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo y ya la puedo resolver. La siguiente sería que me pide la distancia. Mi fórmula de distancia dice velocidad inicial por tiempo, que los dos los tengo, aceleración que para entonces ya la voy a tener por el tiempo al cuadrado sobre 2.
Entonces puedo poner la segunda fórmula porque voy a tener ya todo lo necesario para resolverla y sin ningún problema. No necesito hacer ningún despeje. Eso es algo importante. Como no necesito despejar, voy a hacer ahora mi sustitución. Aceleración va a ser igual a 27.778 menos 0 sobre 8. Y hacemos nuestra operación. Dijimos que vamos a usar nuestros 3 decimales. Y dice que es 3.472. Esto es 3.472 metros sobre segundo cuadrado. Y ya tengo mi primer incógnita, que sería 3.472 metros sobre segundo cuadrado. Ahora me voy a lo que sería mi segunda fórmula, que es distancia, sustituyendo mis datos. Velocidad inicial, que es 0 por 8 segundos, que sería el tiempo, más mi aceleración, que es 3.472 por mi tiempo, que son 8 elevado al cuadrado, entre 2. De tal manera que de ahí mi distancia va a ser, esta primera situación es 0. Muchas veces, por no fijarnos, por no hacer la operación, esto me lo dejan como 8. Nada más hay que tomar en cuenta, jóvenes, que muchas veces es un error común. No se les olvide cancelarlo desde escribir la fórmula. Ahora tengo 3.472 por 8 al cuadrado entre 2. Y esto me da 111.04. 104 metros. Esta es mi distancia, que quedaría en mis resultados aquí. 111.104 metros. Y ya tenemos resuelto un problema de aceleración. Podemos hacer muchos planteamientos. Esto espero que ya lo tengan. Ya saben que no hay ningún problema. Pueden regresar el video y lo van a volver a tener sin mayor problema. Pero vamos a ver de qué otra forma se pueden plantear este tipo de problemas. ¿Qué otro tipo de planteamientos nos pueden hacer? Preguntas pueden hacer las que quieran. Pero vamos a ver diferentes planteamientos y vamos a ver cómo vamos a resolverlos. Imaginemos, por ejemplo, que vamos ahora en otro tipo de problema. Decimos que un tren ha salido de una estación y al pasar por una señal, este tren lleva una velocidad de 20 kilómetros por hora. Otra señal que se encuentra de 80 metros, el tren pasa por esa otra señal y su velocidad es de 45 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo pasó entre una y otra y cuál sería su aceleración? Y podemos encontrar ahí, eso es a lo que se le llaman directos. O sea, nos está preguntando de manera directa. Y vamos a anotar los datos para decir que en los datos, por ejemplo, la velocidad inicial es 20 kilómetros por hora. Y la velocidad final serían 45 kilómetros por hora. Y que la distancia entre los dos postes es de 80 metros. Me preguntan la aceleración y me preguntan el tiempo, que es lo que se ha llevado en esta parte. Bien, si nos preguntan de esa manera, lo que nosotros podemos hacer es, primero, la conversión. ¿Cómo sería la conversión? La conversión la tenemos que hacer de los 20 kilómetros por hora a metros sobre segundo, que sería 5.556 metros sobre segundo. En el otro caso sería de 45 kilómetros por hora y me dice que me da 12.5 metros sobre segundo.
Ya tengo la conversión, que es el segundo paso de lo que debo tener ahí. Después de hacer esa conversión, veo mi distancia y está en las unidades que necesito. Bien, ¿cómo voy a calcular la aceleración? Si me fijo en mi primera fórmula que dice que aceleración es igual a velocidad final, que sí la tengo, velocidad inicial, que sí la tengo, pero no tengo el tiempo. Si tengo dos incógnitas en mi fórmula, no me funciona. Me voy a la siguiente. La siguiente dice que la distancia, que sí la tengo, es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Ya no tengo el tiempo, ya no me sirvió. Ya no me sirvió porque la aceleración tampoco la tengo. Pero vámonos entonces a la tercera fórmula, que dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Esa es la fórmula que debemos utilizar, porque ahí nada más tengo una sola incógnita. En este caso empezaríamos con velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Conozco las tres y desconozco la aceleración. Vamos a despejarla y la aceleración sería velocidad final al cuadrado no se mueve, velocidad inicial pasa restando al cuadrado y 2D que está multiplicando pasan dividiendo. Y ya tengo el despeje. Si ya tengo la aceleración, ya puedo resolver mi situación con la otra fórmula donde voy a buscar el tiempo que dice que aceleración es igual velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, y el despeje sería tiempo, velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Estas son las fórmulas y los despejes en cada uno de los casos, porque ese es el paso que tenemos que hacer. Datos, conversiones, fórmulas, despejes, y ahora vamos con la sustitución. Para la sustitución de datos, aceleración va a ser igual a 12.5 al cuadrado menos 5.556 al cuadrado sobre 2 por 80. Y eso me va a dar mi aceleración. Entonces, procediendo a hacer operaciones, que sería la aceleración me da igual a 0.784 metros sobre segundo cuadrado. Y mi aceleración entonces como resultado sería 0.784 metros sobre segundo cuadrado. Si ya tengo la aceleración, ahora mi tiempo va a ser igual a 12.5 menos 5.556 sobre 0.784. Donde serían 12.5 menos 5.556 entre 0.784. Y me dice que el tiempo es igual a 8.857 segundos. Teniendo esto, ya tengo mis dos resultados, 8.857 segundos. Estos son mis resultados. El planteamiento fue diferente, claro, porque muchas veces no sabemos exactamente dónde empieza uno, dónde empieza otro. Muchas veces no tenemos esa visión, sino solamente vemos los autos o los móviles ya con un movimiento determinado. ¿Podemos ir haciendo otro tipo de planteamientos? Sí, claro. Otro tipo de planteamientos que nos van a pedir, por otro lado, que hagamos también algunas consideraciones. ¿Por qué? Bueno, vamos a entrar en un planteamiento que nos dice, ahora que tenemos un móvil que parte del reposo, vamos a hablar, si les parece bien, de algo más o menos que dicen que es medio complicado. Nada más dicen que es medio complicado.
donde por ejemplo dicen que ¿qué les parece? Vamos a sacar la aceleración y el tiempo y la velocidad con la que llega un corredor de 100 metros planos, que parte del reposo, y obviamente vamos a llevarlo de esa manera, donde nos van a preguntar, ok, ¿cuál es la aceleración y cuál es la velocidad con la que un corredor de 100 metros planos llega a la meta? Sabiendo que en este caso el récord está sobre 9.5 metros sobre segundo. Digo, 9.5 segundos de tiempo. Algo más que podemos ver, y que dice que los datos serían: velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. El tiempo es de 9.5 segundos y tengo una distancia de 100 metros. Me preguntan la aceleración y la velocidad final. Cuando dicen que parte del reposo, cuando dicen que frena por completo, es que su velocidad inicial partiendo del reposo es 0. Si frena por completo, su velocidad final será 0. Me voy a las fórmulas. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Si trato de utilizar la primera para conocer la aceleración, no me sirve porque me falta la velocidad final. Nada más tengo la inicial y tengo el tiempo, entonces hay dos incógnitas, no me funciona. En la siguiente parte dice que la distancia, que si la tengo, es igual a la velocidad inicial por el tiempo y la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahí nada más tengo una, perfecto, entonces ahí sí puedo utilizar la distancia igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Despejando la aceleración, me va a quedar lo siguiente: aceleración va a ser igual a 2 veces la distancia menos 2 veces la velocidad inicial por tiempo sobre tiempo al cuadrado. El hecho del despeje, por favor, es algo que nosotros ya les deberíamos haber enseñado desde segundo de secundaria, así es que por eso me lo estoy brincando. Ya con eso tengo la aceleración. Y si tengo la aceleración, de la fórmula de aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, despejo la velocidad final y me quedaría velocidad final es igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. Y ya con esto podemos pasar a lo que sería la sustitución. Y si hacemos ahora la sustitución, decimos que aceleración es igual a 2 por 100 menos 2 por 0 por 9.5 sobre, en este caso sería 9.5 elevado al cuadrado. Si hacemos esto y decimos 2 por 100 menos 2 por 0 por 9.5 me va a dar a 200, porque obviamente este término se va a eliminar entre 9.5 al cuadrado. Y esto me dice que la aceleración es igual, vamos a dejar aquí, a 2.216 metros sobre segundo cuadrado. Ya tengo la aceleración. 2.216 metros sobre segundo cuadrado. Y si ya tengo la aceleración, ahora la pongo de este lado para que en la segunda fórmula me quede que 2.216 por 9.5 más 0 sea su velocidad final. 2.216 por 9.5 me dice que me da 21.052 metros sobre segundo. 21.052 metros sobre segundo. Ya tengo lo que me estaban preguntando. Ahora, nada más para que tengan ustedes una idea de la velocidad con el señor Usain Bolt. Entra a la meta es de 75.8 kilómetros por hora. Esa es la velocidad con la que él entra.
una velocidad obviamente de las más altas que tenemos para un ser humano. Porque pues obviamente tenemos, por ejemplo, el cheetah que viaja a aproximadamente 110 kilómetros por hora, que sería un poco más esto y la mitad, y obviamente tendríamos más. Es importante que no se nos olvide que algunas cosas las tenemos que medir, por ejemplo, para las pruebas de los autos, para lo que sería, por ejemplo, la prueba de los frenos, para saber si una persona, un ciclista, es capaz de subir una cuesta o no es capaz de subirla. Y podemos obviamente ir haciendo también esto con las máquinas. Las máquinas, ya sea eléctricas o máquinas de gasolina, pero podemos hacer esto también para saber, en el caso de esto, si es posible o no que puedan llevarse a cabo determinadas maniobras. Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos una colina en la cual va a subir un tren que inicia con una velocidad, inicia la subida con una velocidad y en cierto momento se ve cómo va a ir variando su velocidad. Aquí vamos a aprender que la aceleración puede ser negativa, es la única que puede ser negativa. Si hablamos de una velocidad negativa, ya habíamos acordado que es en sentido contrario de la posición o el movimiento original. Aquí, por ejemplo, lo que podemos tratar de saber es si un vehículo puede o no subir una cuesta. Vamos a plantear el problemilla de la siguiente manera. Decimos que hay una cuesta de 1500 metros de longitud y tenemos un vehículo que parte con una velocidad de 60 kilómetros por hora. Y se puede observar que a los 200 metros su velocidad disminuye a 45 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿ese vehículo alcanzará a subir la cuesta? Y si la sube, ¿con qué velocidad lo hace? Y si no la sube, ¿a qué distancia se queda de ella? Y entonces vamos a ver los datos. Primero dice que tengo una cuesta, me están dando una distancia, que esa distancia dijimos que era de 1500 metros. Pero esta es la distancia que va a subir. Tiene una velocidad inicial de 60 kilómetros sobre hora, con una velocidad final de 45 kilómetros sobre hora. Y tenemos una distancia que recorre, y vamos a poner que la distancia sea de 200 metros. Y la pregunta es, ¿sube la colina o no la sube? Y si la sube, ¿con qué velocidad llega? Y si no la sube, ¿a qué distancia se queda? A. ¿Sube o no? B. Si sube, ¿con qué velocidad llega? Y si no sube, ¿a qué distancia se queda? Esas serían las preguntas. Obviamente que la primera pregunta responde si una de las otras dos la tenemos que resolver o no. Porque si sube, ¿con qué velocidad llega? Esto ya no lo pongo. Si no sube, esta no la contesto, pero esta sí. Y lo primero que tenemos que hacer es nuestras conversiones y saber qué datos son los que tenemos. Este dato solamente me va a servir para comparar si llega o no llega. Estos son los datos que voy a tener porque son los datos de mi vehículo. Tanto la distancia que recorre, esta es la distancia de la colina, de la distancia que recorre, la velocidad que lleva y la velocidad con la que inicia y la velocidad que obviamente va disminuyendo. Si ahora hacemos la conversión, que sería 60 kilómetros por hora, dice que es 16.667 metros sobre segundo cuadrado.
Y el de 45 kilómetros por hora es 12.5 metros. Perdón, son metros sobre segundo. Es metros sobre segundo. Bien, ahora lo primero que vamos a necesitar es saber cuál es la aceleración o la desaceleración que tiene mi vehículo. Aceleración es cuando avanza y va aumentando la velocidad. Desaceleración es cuando su velocidad va disminuyendo, ya sea porque voy frenando o sea porque voy en una pendiente, voy subiendo una pendiente y obviamente voy disminuyendo la velocidad. En este caso sería buscar primero la aceleración, pero resulta que la aceleración no la puedo encontrar porque no tengo tiempo. Y si no tengo tiempo, pues no me puede servir. Entonces, para poder encontrar aceleración tengo velocidad inicial, velocidad final y distancia. Me voy a ir a la tercera fórmula, que es la que tiene velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, tiene distancia y que es el despeje que tendría que hacer. De mi tercera fórmula sé que me va a quedar velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre... Vayamos en orden. Van a decir, ay, sí, pues es que ya se lo sabe. Vayamos en orden. Tenemos velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 a aceleración por distancia. Despeje de aceleración es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Con la aceleración ya puedo saber si recorre o no la distancia, porque después de esto diría, ¿en qué momento se detendría? ¿Qué distancia recorre si se detiene? Entonces mi velocidad final debería ser 0. Por eso es que con la aceleración voy a saber si mi auto, mi vehículo, mi móvil, llega o no llega hasta donde está la colina. Hacemos la sustitución y sería aceleración es igual a 16.667 al cuadrado menos 12.5 al cuadrado sobre 2 por 200. Y ahora mi aceleración va a ser 16.667 al cuadrado menos 12.5 al cuadrado entre 400. Y dice que la aceleración es de la desaceleración. A ver, 16.667 al cuadrado. Pero es que está al revés. Que no se nos vaya a olvidar, porque esto es obviamente al revés. La velocidad final es 12.5 al cuadrado menos 16.667 al cuadrado sobre 400. 12.5 al cuadrado menos 16.667 al cuadrado entre 400. Y me dice que es menos 0.304 metros sobre segundo cuadrado. Con esta aceleración que ya conozco, ahora voy a ver en qué distancia se va a detener, en qué momento su distancia sería 0. Y decimos, bueno, de la misma fórmula, si ahora quiero que la distancia sea 0, que se detenga, que la velocidad final sea 0, sería, si tengo que velocidad final debe ser 0, quiero saber la distancia que va a recorrer. Por lo tanto, la distancia, si hacemos el mismo despeje, sería velocidad final, que ya sé que debe ser 0, menos velocidad inicial, que debe ser la que ya tenemos por ahí, sobre 2 veces mi aceleración. La aceleración que ya conozco. Sustituyendo mis datos sería 0 al cuadrado menos, en este caso, 16.667 al cuadrado sobre mi aceleración 2 por menos 0.304. Y aquí me dice que
voy a tener 0 al cuadrado menos 16.667 al cuadrado entre 2 por menos 0.304. Y me dice que la distancia que voy a recorrer es de 456.890 metros. Esto es lo que voy a recorrer para que se detenga mi vehículo. Por lo tanto, lo primero que contesto es no. Si es 1500, nunca lo va a subir. Ahora, si no lo va a subir, esta respuesta ya no me corresponde. Me corresponde la otra. Dice, ¿a qué distancia se queda? Tengo que restar 1500 menos 456.89 y voy a quedarme en este caso a 1043.11 metros de la cima. Ahí es donde me voy a quedar. Esto es, si yo pongo un auto, puede ser un go-kart, puede ser cualquier tipo de auto, y empieza a hacer esto, no va a llegar a una cima mayor de 500 metros. A menos de 500 metros se va a detener, teniendo las condiciones que ya nos hemos planteado. Esto es así de simple, es así de sencillo. Y vamos a ver cómo en el siguiente video podemos correlacionar movimiento uniformemente rectilíneo con el movimiento uniformemente acelerado. Bien, los espero en el siguiente video y por favor cuídense mucho. Seguimos en contacto y no se les olviden, hay bases que no vamos a perder, como son, primero, datos, conversiones, fórmulas, despejes, sustitución, operaciones y resultados. ¿Sale? Seguimos en contacto para todo lo que necesiten. Hasta la vista. Cuídense mucho. Si te gustó el video, danos un pulgar arriba y compártelo. Si tienes alguna duda, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción encontrarás links directos. Pregunta por las asesorías y clases particulares. Suscríbete para más videos como este. Gracias y hasta pronto.